hay que diferenciar el conflicto de intereses de la corrupción, porque tampoco es lo mismo. El conflicto de intereses es una situación en la que se puede producir esa interferencia de los intereses privados en los públicos, pero la corrupción implicaría como un paso más. Los conflictos de interés están muy relacionados con lo que ocurre cuando cesan como cargo público, ¿de acuerdo? Ahí estamos en relación con lo que se llama las puertas giratorias, que es la posibilidad de que los altos cargos aprovechen la información o las herramientas que han adquirido cuando han estado dentro de la administración o del sector público y pasan a un sector privado. La administración, el Estado, tienen que velar por la justicia distributiva. Y eso implica que en los conflictos de interés entre los de arriba y los de abajo hay que tomar posición. La desigualdad social, por desgracia, está fuera de la narración muchas veces. Y la desigualdad social está en el origen de muchas de las tensiones, también en los conflictos de intereses.